Dice así la palabra de Dios: yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La palabra de Dios nos enseña que el gran temor que había en David lo llevó a recurrir a una cueva que estaba en un profundo desierto. Realmente David, por el temor que tenía, por la persecución que el rey Saúl había decidido tomar en contra de su vida, el temor de David lo llevó a sumergirse en una cueva llamada la cueva de Adulán. El temor de David lo sumergió en una cueva. Él realmente refugió y se refugió en ese lugar. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles a todos ustedes hoy en este día? Esta cueva llamada Adulán era el lugar a donde todos los hombres ya renunciaban a todo lo que tenían, renunciaban a vivir. Este lugar era donde todos los afligidos, donde todos los quebrantados, endeudados, iban. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido muchas veces en esta cueva? Este lugar era donde todos los hombres que habían renunciado y resignado sus vidas iban camino hacia la cueva de Adulán. Aquellos que eran perseguidos por las deudas, aquellos que estaban depresivamente mal, a aquellos que realmente sufrieron un trauma, que estaban depresivos, se recurrían y se dirigían hacia la cueva de Adulán. La cueva de Adulán representa la dejadez del hombre, representa el ya no quiero más, ya no quiero vivir, ya renuncio a todo. Me dirigiré a la cueva de Adulán, me refugiaré en ese lugar oscuro, frío, en ese lugar temeroso donde no hay razonamiento, donde hay tinieblas, donde no hay claridad. Todos estos hombres habían renunciado a sus vidas y iban camino hacia la cueva de Adulán. El rey David y su temor lo había llevado hacia ese lugar. Había renunciado al llamamiento de Dios, había renunciado a todo lo que Dios dijo que haría con su vida. El temor lo llevó a refugiarse en ese lugar. A estos hombres también dice que 400 hombres se juntaron con David. La cueva de Adulán representa el lugar a donde el hombre renuncia. Y a la vez eso es bueno, porque ese lugar tan oscuro, frío, lleno de tinieblas, de incertidumbre, de desesperanza, ese mismo lugar fue donde Dios comenzó a obrar en cada uno de ellos. Cuando el hombre renuncia, cuando el hombre dice ya no puedo más, cuando el hombre se dirige hacia esa cueva que todos nosotros por algún momento seguramente hemos pasado. Todos hemos entrado a esa cueva de Adulán. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho ya no puedo más, las deudas me oprimen, la depresión me desbasta. Realmente la tentación me supera, los vicios me consumen. Iré a la cueva, me sumergeré en ese lugar oscuro donde directamente ya renunciaré a mi vida. Estos hombres habían renunciado a vivir, renunciado a sus familias, renunciado a sus propias vidas y se sumergían en esta cueva, se refugiaban en este lugar oscuro. Y a la vez fue bueno, hermanos, a la vez fue bueno porque fue el lugar donde Dios comenzó a obrar en cada uno de ellos. Fue el lugar donde Dios comenzó a dirigir a David. Fue ese lugar tan oscuro donde todos renunciaron a su propia vida, donde Dios comenzó algo en sus vidas. Porque si no es así, no es, hermanos. Si nosotros no renunciamos a lo que somos, si nosotros no somos como estos hombres que entraron en esa cueva, resignándonos, recurriendo a ese lugar, Dios no puede comenzar a obrar en nuestro corazón. Esa cueva fue el lugar que Dios usó para obrar en cada uno de ellos. La renuncia de cada hombre representa el comienzo de Dios. Es donde el hombre devastado dice, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, ya no tengo dirección. Se dirigían a la cueva de Adulán y ese lugar tan frío, oscuro, lleno de tinieblas, ese lugar de incertidumbre cuando muchas veces nos hemos sentido en nuestro peor momento, fue cuando Dios más comienza a obrar en nuestro corazón. En esa cueva tan fría, oscura y llena de tinieblas fue donde Dios comenzó a guiar sus vidas. Todos hemos pasado por una cueva. Todos hemos pasado por un lugar oscuro lleno de incertidumbre.
Todos hemos querido renunciar como estos hombres, camino a la cueva de Adulán, oprimidos, endeudados. Todos hemos estado al borde de un suicidio, quizá no nosotros, pero muchas personas, al borde de una depresión profunda, de la dejadez, de dejarlo todo. Todos nos hemos metido en una cueva así, pero fue en el único momento donde hemos experimentado el poder y la guía de Dios. Estos hombres que no eran nada, estos hombres que se habían sumergido en el lugar más oscuro, según la palabra de Dios, dice en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8, se convirtieron en los valientes de David. Estos hombres oprimidos, hombres depresivos, hombres endeudados, hombres que ya no querían vivir, hombres que habían dejado de creer, que habían abandonado sus hogares, que habían abandonado sus proyectos, sus propósitos, sus virtudes. En ese lugar donde se sumergieron a decir, ya no puedo más, ya no quiero más, fue el lugar donde Dios comenzó a obrar. Y no solo eso, hombres tan desechados, hombres tan deteriorados espiritualmente, según la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 23 verso 8, se volvieron los valientes de David. Y si usted comienza a ver desde el verso 8 de 2 de Samuel capítulo 23, estos hombres con una de sus manos, cada uno de ellos era capaz de derribar a 800 hombres. Dios permitió que lleguemos a la cueva de Adulán. Todos hemos pasado por esa cueva de Adulán, por ese lugar de oscuridad, de incertidumbre, de dejadez, por ese lugar donde ya nos dirigíamos camino hacia nuestra propia autodestrucción. Pero déjenme decirle que Dios usó esa cueva para comenzar a obrar en cada uno de ellos, porque ese es el lugar donde el hombre renunció para que Dios comience. Ahí es donde el alfarero pone su mano en el barro y comienza a hacerlo a su imagen. Ahí es donde estos hombres se convirtieron en valientes, en conquistadores. Eras un hombre perseguido, depresivo. Eras un hombre lleno de deudas, eras un hombre lleno de angustia, pero ahora eres un valiente. Dios transformó el lugar de angustia en un lugar de ejército. Dios formó un ejército en ese lugar. Vuélvete un conquistador hoy. Vuélvete un conquistador de tu propia vida, de tu propio carácter, de tu propia conducta. Vuélvete un conquistador de tu familia. Vuélvete un conquistador de los hombres. Vuélvete un conquistador de tu entorno. Estos hombres se transformaron en los valientes. Un ejército grande en gran manera, los valientes de David. Un día estuvieron en una cueva, pero Dios no quería que permanezcan en ella. Por eso vino palabra de Dios a ellos y dijo, salgan de ahí. Salgan de ahí. Por eso, mis amados hermanos, quiero alentarlos hoy. Quiero alentarlos porque todos hemos pasado por un lugar de oscuridad y hemos caminado hacia una cueva, por la desesperación, la angustia, la depresión, el dolor, la tristeza. Solamente es el lugar que Dios usó para comenzar a guiar nuestras vidas, porque es el lugar en donde todos hemos renunciado. Pero Él no quiere que permanezcamos ahí. Quiere que nos convertamos en valientes, en guerreros. Él quiere hacer de cada uno de nosotros un ejército, conquistadores. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, en este día, y que la gracia de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes. Amén.